están? Qué bendición poder saludarlos, decirles a todos ustedes que los amo. Gracias por estar en este proyecto. Hoy vamos a hablar de algo increíble y es: yo encontré la paz y tú. Y voy a hablarles acerca de mi vida un poco, de unos tips que tengo que darles para que ustedes encuentren paz, esa paz que verdaderamente Dios trae en nuestras vidas. Listo, entonces, primero entender de que la paz no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de pruebas, no es la ausencia de oposición. La paz siempre va a tener oposición y ahí es donde tenemos que entender, hey, estamos en el mundo, estamos batallando contra muchas cosas y tenemos que comprender eso. Cada uno de nosotros tiene que comprender que verdaderamente la paz es la confianza en Jesús, en entender de que Él siempre ha tenido el control y que nunca lo va a perder. Pero resulta que a lo largo de mi vida yo era un joven muy inseguro y perdía mucho el control de mi vida y de mi paz, porque yo creía de que mi paz estaba en que yo tenía que estar en el grupo del colegio que tenía, pues que estaba la gente más como cool del colegio, o que yo tenía que tener el mayor dinero. No sé cuál ha sido esa mentira que Satanás ha puesto en tu vida para intentar encontrar paz, pero verdaderamente no. Y la paz no se halla con la abundancia de cosas. La paz se halla en la intimidad con Dios. Entonces hay tres enemigos que quiero compartirles a ustedes, que la verdad molestaron mucho mi vida, hicieron que yo dudara muchas veces, y que después de mucho tiempo fue que yo encontré la paz en un proceso hermoso que voy a hablarles el día de hoy. Entonces esos tres enemigos que Satanás utilizó en mi vida es: primero, el estrés; segundo, la falta de control sobre las cosas; y tercero, desesperanza. Pienso que el estrés nos hace tomar decisiones súper emocionales, y las decisiones emocionales sin oración, la verdad es que siempre son un desastre. El segundo, la falta de control sobre las cosas. Hay veces yo sentía que no podía tener el control, de que no, se me está saliendo de las manos y yo me volví a un 8. No sé si les ha pasado eso en la universidad, en el trabajo, y uno siente que se va literalmente a morir y que va a explotar. Entonces yo muchas veces tenía esa falta de control sobre las cosas y esa incertidumbre, y eso literalmente me hacía perder la paz y me hacía creer de que Dios no tenía un futuro para mí. Y la desesperanza, pues se combinaban esas dos primeras: el estrés, la falta de control, y yo creía que en la desesperanza, y creía que no, que nada iba a poder pasar bueno para mí, y me creía todas las mentiras de Satanás, así como creo que muchos de los que están viendo este video se han creído esas mentiras. Pero entonces resulta que Dios me empieza a revelar en mi vida a medida que yo voy creciendo con Dios, a medida que yo voy pasando la universidad, mis pruebas, a medida que yo pues me deprimo, que vivo todas estas circunstancias difíciles que la verdad he vivido en mi vida. Empiezo a entender de que hay unos amigos de la paz, y es que la fe es un amigo de la paz. Entender de que Dios tiene el control es un amigo de la paz, y que yo debo ser una persona de orden. Entonces esas tres cosas empezaron a sanar y a quitarle el lugar a esos enemigos de la paz en mi vida. Empezaron literalmente a empujar, y lo sacaron. Y empecé a tener una fe que iba por encima del estrés. Una fe: Dios, tú me entregaste esto, me diste esta responsabilidad, ¿cómo no voy a poder si tú me la diste? ¿Cómo no va a poder si tú eres el que tiene el control de mi vida? Claro, yo voy a tener fe y voy a decir que las cosas van a pasar como tú dices en tu palabra, y así va a ocurrir. El segundo, empecé a entender de que Dios tenía el control, de que cuando yo no podía manejar las cosas, Dios era el que las podía manejar, que en los imposibles de mi vida Dios los podía hacer posibles, que en el imposible Dios trabaja para volverlo posible. Y ahí empecé a entender. Entonces yo qué hacía, cada vez que yo sentía que iba a perder el control, cada vez que yo iba a sentir que literalmente las cosas iban a salir de mi control, que no iba a poder con ellas, yo me ponía a orar. Y eso es uno de esos tips que les doy: oren en los momentos difíciles, cierren los ojos y oren, porque la oración te da una verdadera amplitud de la visión que realmente necesitas. Listo. El tercero, organización en mi vida. Ese fue muy bueno. Aprendí a entender de que si yo quería paz en mi vida, yo tenía que ser un hombre de planes, de proyectos, de estrategias. Yo no podía simplemente querer hacer algo y no hacer nada. Si ustedes supieran toda la planeación para hacer un video de estos, es increíble. O sea, primero me siento, o sea, preparo todo el material, luces, la cámara, etc. Todo esto que es nuevo, que está siendo nuevo para mí, pero creo que lo estamos haciendo muy bien. Tiene un muy buen fruto. ¿Por qué? Porque hay un orden. Pero si yo intento hacer las cosas sin orden, de una manera muy
heroica, muy olímpica, como decimos en Colombia, pues las cosas no van a salir bien y voy a después a preguntarle, bueno Dios, ¿y esto por qué no está saliendo bien? ¿Y por qué esta falta de paz? Pues porque estás haciendo las cosas al revés. Para tú poder obtener paz también tienes que actuar. Y una de esas acciones que tenemos que hacer es tener orden, tener una planeación en nuestras vidas. Listo. Entonces, ¿yo cómo encuentro paz? ¿Cómo David Castro encuentra paz? Voy a hablar de 3 cositas que Dios me revela para poder yo encontrar paz después de que años donde no lo podía lograr. Primero, dejé a un lado el autocontrol, empecé a ser humilde, empecé a decirle a Dios, listo, Dios, yo no puedo con estas cosas, Dios, tal vez en mis fuerzas yo no soy capaz. Entonces te entrego el control y creo que tú sí eres capaz. Y ahí empecé a ver literal los frutos de la fe. Empecé a ver de que Dios, literalmente cuando yo le entregaba las responsabilidades, Dios me mostraba en la Biblia, me mostraba a través de personas. Por ejemplo, en mi universidad a mí me fue muy mal en cálculo y en álgebra. Y yo le dije, listo, yo intenté siempre hacer eso como a la brava, o sea, como yo creía que eran, Señor, pero ahora yo voy a dejarte esa área de mi vida y yo voy a estudiar. Y pueden creer, a mí me fue excelente después de eso. Empecé a sacar las mejores notas, pero tuve que vivir un proceso. Entonces, tú tienes que vivir ese proceso con Dios y encontrar esos puntos y esos tips que Dios necesita en tu vida trabajar, porque todos somos diferentes. Esos tips que Dios necesita trabajar en tu vida para que tú encuentres verdaderamente esa paz. El segundo que yo empecé a entender era que dejara la queja. Yo me quejaba demasiado, todo para mí era malo, nada servía, todo era terrible. Entonces, no sé si ustedes han conocido personas como de pronto yo fui en ese tiempo, de que literalmente les dan el mejor plato de comida, y le ven algo, siempre le ven lo que falta, pero no ven todo lo que tiene. Entonces yo me había vuelto una persona que todo el tiempo me quejaba y que nada me llenaba, y por eso tenía esa falta de paz tan brava, porque yo no había aprendido ese principio del contentamiento y de la capacidad verdaderamente de asombrarme de las cosas lindas de la vida. Entonces yo dejé la queja y ahí empecé a tener paz. El tercero, aprendí a descansar en Dios. Aprendí a descansar en Dios, a decirle, mira Dios, esto me está quitando la paz, esta persona me está quitando la paz, este proyecto me está quitando la paz, tengo tantas responsabilidades que siento que no puedo más. No sé si han sentido de pronto eso, pero hay momentos en nuestras vidas donde uno siente que ya no da más, que son tantas tareas. Por ejemplo, ahorita en este season que estamos viviendo, las tareas que le están dejando a las personas, trabajos, o sea, siento que es mucho más, o sea, estar en casa, igual en el season que veamos esto, siempre van a haber esas pruebas, siempre van a haber esas cosas que nos van a hacer que nosotros queramos como huir. Y en esas cosas donde queremos como huir, ahí es donde debemos aprender a descansar en los brazos de Dios. ¿Listo? Entonces eso fue así como yo encontré esa paz. Y quiero simplemente cerrar este video con un versículo increíble, Juan 16:33. Y miren esto, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y mi tip más grande, aquí para cerrar este video, yo aprendí a entender de que yo podía tener paz porque Jesús ya había vencido mi prueba. Cuando yo entendí eso, yo me empecé a sanar. O sea, lo que yo estaba viviendo ya tenía solución en el reino de los cielos. Ya tenía solución. Y eso me empezó a sanar un resto. Y yo, la verdad, me guié a través de las consejerías, a través de un líder. Si ustedes están viendo este video y no saben cómo hacerlo, guíese a través de alguien, escríbanos por interno, nosotros podemos ayudarlo, ¿listo? Para que sepan de que verdaderamente ya encontramos la paz, que cuando Jesús entró en nuestros corazones, ahí hallamos la verdadera paz. Entonces, recuerda, la paz depende de tus acciones, pero también de tu intimidad. Que Dios los bendiga, recuerden compartir este video, darle like, suscribirse, que Dios los guarde y que esto siga siendo una locura. Bye.